Todos los martes en la sintonía de Radio Abarán, un programa para conocer más a nuestros mayores, con noticias de actualidad, temas de salud, dirigido por Carmelo Gómez, presidente de la Sociedad Murciana de Enfermería Geriátrica y Gerontológica. Muy buenos días a todos y muchísimas gracias por permanecer al otro lado de la radio, escuchando y esperando que hablemos sobre mayores y sobre los temas de interés que pueden provocar en algún momento la reflexión, que es lo que queremos. No crear polémica, pero sí reflexión. Hoy vamos a hablar, como ya le adelantábamos en el programa anterior, sobre el ejercicio físico. El ejercicio físico en las personas mayores siempre ha tenido cierto tipo de tabú. Por aquello de que, bueno, es que ya a mi edad ya no me quiero mover, o es que no va a ser bueno tampoco para mi salud, o esto solamente es para los jóvenes. No es cierto que eso sea así, no es para nada cierto. Es bueno que tengamos en cuenta que el ejercicio físico, como luego más tarde esperamos, ¿no? Cuando hablemos con el experto que esta mañana va a hablarles de distintas cuestiones, es bueno, como digo, tener claro que el ejercicio físico es una pata más cuando hablamos de esa gran estrategia de promover la salud o en este caso un envejecimiento saludable. No podemos olvidarlo. Aunque hay cierto tipo de discrepancia entre autores, sí creo que algunos de ellos se decantan por diferenciar actividad física de ejercicio físico. La actividad física, en muchos autores nos hablan de aquella que hacemos todos los días de manera cotidiana, que es todo lo que es diferente a estar quietos. Eso dícese de pues arreglar la casa, o salir a comprar, o irte a trabajar, por ejemplo, ¿no? Dependiendo del tipo de trabajo. Es eso que cuando nos dice el médico tienes que moverte, decimos, pues si yo me muevo un montón. Y que te dice, no, ese no es el movimiento que yo estoy diciendo. Eso es la actividad física, según algunos autores. Mientras que el ejercicio físico se defiende como una estrategia totalmente bien organizada, bien planificada, bien introducida en el plan de cuidado de la persona, después de hacer una buena valoración de cuáles son las necesidades de ejercicio físico que tiene y sobre todo en consonancia con el resto de patologías que puede padecer la persona, como puede ser pues de tipo crónico y que muchos de los mayores de 60 tienen en un porcentaje amplio, como puede ser una hipertensión, como puede ser una dislipemia tipo hipercolesterolemia o hipertrigliceridemia, o incluso la propia diabetes mellitus, ¿no? Entre otras muchas que pueden haber. Sabemos que para la artrosis es muy bueno ciertos tipos de ejercicios y a nivel cardíaco sabemos que son muchos los factores de riesgo que van a paliarse exclusivamente con el ejercicio físico. Pero no quiero que suene a que yo le intento convencer de algo, ¿de acuerdo? Hace muy poco, en este mismo mes de octubre, se decía que el ejercicio físico es el medicamento perfecto. Y de hecho, en el país, que es donde sale la noticia, se planteaba hasta qué punto es algo que debería ser prescrito por los médicos, pues al igual que se prescribe un medicamento para la tensión. Claro, lógicamente el artículo hace mucho hincapié en los beneficios del ejercicio físico, que todos conocemos, y que el primero de todo es reducir la mortalidad. Reduce la mortalidad por diferentes causas, ¿no? Por la cardiopatía isquémica, la enfermedad cerebrovascular, la hipertensión arterial, el cáncer de colon y mama, la diabetes, el síndrome metabólico e incluso el deterioro cognitivo, la ansiedad y la depresión. Y claro, todo esto con un montón de beneficios, es decir, con muy pocos efectos secundarios que tiene el ejercicio físico, como no sé, algunas agujetas o alguna descompensación si no tenemos muy claro qué tipo de ejercicio o con qué intensidad lo vamos a hacer. Según el periódico inglés The Guardian, la idea es que los médicos de primaria se encarguen, ¿no?, ellos mismos de recetar deporte dentro de un programa de lo que se llamaría prescripción social. ¿Y esto qué es? Pues un programa de prescripción social es cuando salimos de la mera farmacéutica, de la farmacopea, del vademecum que tiene cualquier facultativo, y te vas a otro tipo de cosas, ¿no?, como puede ser esto. La prescripción social también engloba cuando te dice el médico en la consulta, intenta salir, intenta distraerte, intenta mantener las amistades, las relaciones con las personas, etcétera, etcétera. Pues en este caso la prescripción social se extendería al ejercicio físico.
Y bueno, lo que sí todos los expertos parece que coinciden es que no basta con que el médico la prescriba para que el paciente, entre comillas, se la tome o le haga caso. Ese es el gran problema. Hay que destacar que en nuestro país, en España, se puede discutir cuándo, cómo y de qué manera, ¿no? Pero claro, España es el cuarto país con más personas sedentarias, completamente sedentarias de Europa. Un 15% de personas totalmente sedentarias, es decir, personas que pudiéndose mover, cuidado, no hablamos de estas personas dependientes inmovilizadas, no. Personas que pudiéndose mover deciden no hacerlo por mera elección. Estamos hablando de un 15%, 15 de cada 100 personas. La media de actividad, es decir, estamos hablando en torno a unas 5 horas a la semana de actividad, frente a las 6 del resto de Europa o incluso las casi 13 de los Países Bajos, ¿no? Bueno, ya da para pensar todo esto, da mucho para pensar. Fernando Rodríguez, catedrático de Salud Pública de la Universidad Autónoma de Madrid, dice, dice que, no sé, que tiene ciertas dudas sobre la utilidad real de un programa de prescripción social como el que plantean los ingleses. Básicamente porque de tener eficacia será muy modesta y solamente se vería con variables subjetivas de satisfacción a muy largo plazo. En esa misma línea habla la doctora Raquel Blasco, internista, y de Castilla y León, ¿no? de Valladolid en este caso, y que dice que si se hace una prescripción tiene que ser como la de cualquier otro medicamento, indicando la dosis, el tipo, ya que no es lo mismo fuerza que resistencia, por ejemplo, con indicación, contraindicación y efectos secundarios, como no puede ser de otra forma. Creo que con este pequeño dato, creo que queda más que justificado el hecho de que hablemos hoy de ejercicio físico. Está más que justificado. Porque no se puede entender promover el envejecimiento saludable sin hablar de ejercicio. Y claro, hablamos siempre de cierto tipo, como hemos empezado a hablar, ¿no? De mitos, esos mitos que rodean a que si yo puedo hacer ejercicio o no puedo hacer ejercicio. Pues bueno, querida audiencia, hace unos muy poquitos años, ¿no? Ahora unos 4 o 5 años, leía yo en concreto de un campeonato en Francia, en el sur de Francia, de bicicleta, estas pruebas de velocidad en pista, de bicicleta en la Liga de los Centenarios. Sí, he dicho bien, en la Liga de Centenarios, en personas que tienen que tener como mínimo 100 años, si no, no pueden participar. Y donde el ganador, un francés de 103 años, había conseguido, lógicamente, en su handicap, es decir, en su adaptación de la velocidad a su edad, tal y como dicen los expertos, lo había hecho reduciendo el tiempo histórico y de hecho no había ninguna ambulancia del 112 esperándolo en el borde de la pista. El hombre bajó de su bicicleta como se baja cualquier otro deportista, recuperó un poco y fue a recoger su ramo de flores y su corona de laurel acompañado de 2 guapísimas señoritas aproximadamente de unos 80 y pico años cada una, que para él, claro, eran señoritas. ¿Cuál es la cuestión? Pues que esto nos está diciendo ya de que lógicamente hace más quien quiere que quien puede y que a veces el poder es importante pero que va acompañado de querer hacerlo bien. Actualmente, ya no hablo de cosas que pasaron hace mucho tiempo, no hace mucho, el día 6 de este mes, el pasado día 6, se ha hecho famoso un señor de 90 años que, llamado, ahora lo diré, bueno, ahora vamos viendo, que no ha hecho otra cosa, ni más ni menos que ser famoso en redes sociales, porque acude cada día al gimnasio a hacer ejercicios de fuerza y resistencia. Es decir, te llama la atención que tenga al lado, tú con 20 y pico años, 30 y pico años al lado, en otro aparato, a un señor de 91 años que lo que está haciendo son pesas. ¿Pesas de halterofilia? No. Pesas para promover la musculatura, la fuerza, la resistencia en el tren superior, igual que luego lo puedo hacer perfectamente en el tren inferior. Bien, Juan Antonio, que es como digo que se llama este señor,
con su solo ejemplo, con su solo testimonio, es decir, con su actividad, ya nos ha demostrado que no solamente que es necesario, sino que es posible y que además se ven los efectos, los beneficios de dicha terapia. Pero para ampliar la información que le acabo de dar, vamos a hablar, como me comprometí en el programa anterior, con el experto del día. El experto del día es don José Antonio Martínez Lozano, que es, bueno, cuando hablemos con él ahora nos va a iluminar sobre una serie de cuestiones que yo al menos tengo desde hace tiempo guardadas para poder aclarar y que seguro que será de utilidad para todos ustedes. Todos los martes en la sintonía de Radio Abarán, un programa para conocer más a nuestros mayores, con noticias de actualidad, temas de salud, dirigido por Carmelo Gómez, presidente de la Sociedad Murciana de Enfermería Geriátrica y Gerontológica. Muy buenos días, José Antonio. Bueno, tal y como estás escuchando, estamos hablando de ejercicio físico en personas mayores. Estamos encantados de verdad de tenerte con nosotros aquí en este programa de radio, de Lecciones Mayores. Y bueno, le hemos querido dedicar, como bien te has dado cuenta, a algo fundamental cuando hablamos de salud y persona mayor, ¿no? Bueno, salud y población en general, no solamente personas mayores, pero probablemente en personas mayores nos interesa mucho por ciertos mitos que rodea al ejercicio físico. José Antonio Martínez Lozano, en la actualidad es director técnico del sector de trail running en la Federación de Atletismo de Murcia. Entrena a numerosos atletas y además es gerente del Centro Deportivo Novafit aquí en Abarán. Cabe señalar que ha trabajado con personas mayores como técnico deportivo para el Ayuntamiento de Abarán y es precisamente de esto de lo que hoy queremos hablar. José Antonio, siempre que hablamos de ejercicio físico, en la calle, ¿no?, las personas nos suelen decir eso de que es que ya no tengo edad para eso, ¿no? O es que no quiero hacerme daño. Es que ya no tengo edad para moverme de esa manera, o es que ya me muevo mucho todos los días haciendo las cosas de la casa o haciendo recados. ¿Qué es entonces realmente el ejercicio físico? ¿Es lo mismo que actividad física? Muy buenas, Carmelo, y muchas gracias por invitarme. Lo primero, decirte que me encanta el tema que al final es un tema en el que, como yo digo muchas veces, en el que una frase que me gusta mucho, que a las cosas claras y obvias añado siempre lo mismo con la siguiente frase, que es como que no hay debate, ¿no? Y aquí pues no debería haber debate. Ejercicio físico a las personas mayores, sí, por supuesto, y a qué edades, pues hasta el fin de los días, ¿vale? ¿Por qué? Pues bueno, pues es que al hablar de actividad física, ejercicio físico, salud, deporte, o vamos a englobarlo todo en la misma caja, pues bueno, ya no es que suena un poco tópico decir los beneficios, ¿no? Pero es que es la realidad. ¿Hasta qué edad? Pues ya te digo, hasta el fin de los días, siempre y cuando podamos adaptarlo, ¿vale? Porque es adaptable a cualquier persona, ¿vale? A cualquier persona. Unas personas, pues, con cierta edad tendrán una mejor forma física, otras tendrán unas patologías, otras tendrán seguro lesiones, ¿vale? Pero siempre hay hay una oportunidad de hacer ejercicio, de hacer deporte, de practicar la salud y yo animo a toda esta gente a que se informe y bueno, pues a lo mejor a través de esta entrevista pues podemos ayudar a toda esta gente, a personas mayores que tanto necesitan el deporte, como los niños, como los adultos, como los adolescentes. Muy bien, muy bien. Creo que perseguimos el mismo objetivo. Y además te agradezco enormemente la buena predisposición a ello. Por aquello de ir posicionando cosas, ¿no? Es decir, de ir un poco eliminando, derrocando de alguna forma los mitos que rodean a eso de moverse. Muchas personas tal y como te comentaba, ¿no? Muchas personas cuando le decimos de que sería bueno, me refiero a los sanitarios, ¿no? El hecho de que hagan ejercicio físico como si fuese una prescripción médica otra, cualquiera. Sí, debería ser una prescripción. Sí, además de hecho en algún sitio ya por ahí lo están haciendo tal cual, ¿eh? O sea, hay algún que otro médico que ya está mandando incluso hasta eso de 150 minutos como mínimo a la semana, de tal tipo de ejercicio. Ahí donde voy a parar. Hay gente que confunde, creo, la actividad física con el ejercicio físico. Creo yo, ¿no?, que son diferentes. ¿Es así? ¿Son diferentes la actividad física del ejercicio físico? A ver, si nos ponemos
si nos ponemos, bueno, a nombrar a diferentes autores, ¿no? Y empezamos actividad física, ejercicio físico, deporte, bueno, pues ya te digo que yo también estuve en una oposición y me acuerdo que teníamos la opción bueno, pues muchas opciones, ¿no? A la hora de la oposición de poner que define actividad física, define deporte, define salud, define ejercicio físico. Por eso, a ver, la diferencia en realidad ¿cuál es? ¿Vale? La diferencia está en el término a lo mejor, pero es que al final el fin es el mismo, ¿no? ¿Sabes por dónde voy? Sí, lo tengo claro. Pero posiblemente las personas que están ahí fuera con nosotros estén aprovechando eso que estamos diciendo para decir, pues mira, pues estupendo, porque yo con ir a comprar 2 veces al día es suficiente para mi diabetes o es suficiente para mi hipertensión. No. A ver, nunca es suficiente ir a comprar, creo yo, ¿no? Al no ser que estés comprando todos los días y lleves la bolsa y cada bolsa pese pues 3 kilos o 6 kilos cada una, pues bueno, si al final está hecho 12 kilómetros cargado con 6 kilos, pues a lo mejor sí, pero por ir a comprar el pan, ¿vale? Que está muy bien que las personas mayores vayan a comprar el pan y vayan a los supermercados, a la peluquería, donde haga falta, comprar el periódico y que no se lo lleven a su casa, siempre que puedan ellos ir. Eso hay que intentarlo, los familiares tienen que intentarlo, porque hay personas mayores que pueden moverse perfectamente, pueden salir a la calle y bueno, tú sabes, Carmelo, que hay personas más activas y menos activas. Entonces, eso está muy bien que salgan, pero no es suficiente, porque al final no trabajan la movilidad, ¿vale? Y tampoco trabajan la fuerza. Movilidad y fuerza fundamentales para podemos hablar más adelante sobre la sarcopenia, pero fundamentales para evitar, bueno, para evitar la sarcopenia y para la pérdida de movilidad, etcétera. Entonces, creo que no, por supuesto, no es eso de ir al supermercado, no, es que ya me muevo mucho, o es que me duele la espalda si hago ejercicio. No, la espalda te duele de no hacer deporte, por no tener movilidad y por no tener fuerza, de estar sentado o por el sedentarismo o por lo que sea. Pero la espalda no te duele por hacer un ejercicio de movilidad o por practicar un ejercicio de fuerza. Por supuesto que no. ¿Existen contraindicaciones? Generales me refiero, no me refiero a, yo que sé, al que tenga 5 hernias discales o yo que sé, ¿no? Me refiero, ¿existen contraindicaciones generales para hacer ejercicio físico? Y dentro de eso, ¿sería la edad una contraindicación para hacer ejercicio físico? A ver, la edad no es ninguna contraindicación siempre que sea adaptada, ¿no? En el ayuntamiento, por ejemplo, pues ya te digo, hay actividad para mayores y con profesionales, con gente pues, que le gusta su trabajo y que lo aplica bien. Nosotros en Centro Novafit también tenemos un grupo de mantenimiento, para que ponemos mantenimiento por eso mismo, porque si ponemos otro nombre, la gente mayor parece que va a ir al gimnasio o al centro a hacerse daño, pero no es así. Entonces, contraindicaciones generales pues siempre existen, ¿no? Hay que hacer ejercicios bien hechos y no hacer ninguna burrada en base a la edad del usuario, ya te digo, sea un niño, sea un adulto, sea una persona tenga 60, 70, 80 años, es que siempre hay que tener, nunca hay que hacer ninguna burrada, pero... O sea que hablaríamos más de prudencia que de contraindicación, ¿no es eso? ¿Lo diría bien? Contraindicación para hacer deporte, si tienes una enfermedad, pues yo que sé, si estamos hablando que tengo una enfermedad cardiovascular, pues hay que tener en cuenta varias premisas. Si tienes una hernia, pues hay que tener en cuenta otras. Si tienes el menisco roto, hay que tener en cuenta otras. Pero contraindicación general, lo único Muy es bien. pues no pasar los límites de la fisiología. Muy bien. Y punto. Se nos ha quedado muy claro. O sea que, señoras, señores, los que nos están escuchando, las personas mayores que estén intentando buscar algún tipo de pretexto para seguir sin hacer ejercicio, que sepa que se están quedando sin ellas. No hay contraindicaciones, la edad no es una contraindicación en sí misma, tal y como dice el experto, y además de ello, los beneficios, bueno, aunque ahora hablaremos un poquito más de ello, son más que recomendables, ¿no? ¿Podríamos considerar el ejercicio físico un tratamiento a la altura de otros tratamientos, como puede ser la dieta o incluso los medicamentos? ¿Estaría a la altura eso del ejercicio físico? Estaría a la altura, estaría por delante seguro.
estaría por delante, porque mira, a ver, es que este tema, la verdad que este tema en concreto me gusta mucho, porque vamos a ver, el diazepam lo conocemos todo el mundo, y otros medicamentos del estilo, ¿verdad? Para poder dormir mejor. ¿Por qué no probamos y salimos a hacer una hora de ejercicio a la calle? ¿Por qué no salimos a andar? ¿Por qué no bajamos a la noria y subimos a nuestra casa? ¿Por qué no apuntamos a alguna clase colectiva que el ayuntamiento o cualquier gimnasio del pueblo, cualquier centro nos da la oportunidad, a ver si podemos dormir más en vez de tomarnos la pastilla mágica, ¿no?, que nos hace descansar, ¿vale? Y luego hay pastillas para el colesterol, hay pastillas para huesos, hay pastillas para 100.000 cosas ahora. Es que hay pastillas para la pérdida, hasta para la pérdida de peso. Totalmente. Entonces el ejercicio debe estar por delante, el deporte y la salud debe estar por delante, no solo a nivel, ya te digo, a nivel mental, lo que te puede aportar una tarde de deporte al aire libre, o lo que te puede aportar quedar con la amiga para ir a un centro deportivo a realizar ejercicio. Eso no te lo quita nadie, eso no te lo... ¿Vale? Luego, pues, lógicamente, pues ya pues hay que tirar de dieta, de comer bien, de comer saludable, de comer comida real, y por desgracia pues hay que tirar de medicación. Pero yo siempre digo, antes de dar el paso, empieza por el deporte y por comer bien. Muy y bien. Luego ya vamos a ver pues, la medicación. Pues ya hay veces que, también lo que por desgracia ya no hay más remedio, ¿no? Totalmente, estoy de acuerdo contigo. Pero es cierto que, bueno, decía, hasta los mismos clásicos, ¿no? Cómo tenían los propios gimnasios abiertos a la gente del pueblo, precisamente pues, para cultivar no solamente la parte estética del ejercicio, sino también la parte de la salud, está claro. Antes has dicho algo, un término que me resulta interesante. Me resulta muy interesante porque como enfermero especialista en geriatría, es un término que nosotros utilizamos con bastante frecuencia, sarcopenia, lo has dicho anteriormente. Y es un término que creo que los mayores deben de saber qué es, básicamente porque coincido contigo, tal y como has comentado hace unos minutos, que es el gran enemigo a batir, además de las enfermedades. ¿Podrías ayudarnos a definir qué es la sarcopenia y su relación con otro tipo de envejecimiento, que sería el envejecimiento patológico? Sí, a ver, la sarcopenia, a grosso modo, ¿vale?, para que lo entiendan todos los oyentes, al final es una enfermedad progresiva, una enfermedad general del músculo esquelético, ¿no?, que se caracteriza por la disminución de la fuerza muscular, de la masa muscular y de rendimiento físico en consecuencia. Entonces, el deporte pues hace que prevenir la sarcopenia, ¿vale? Que no perdamos musculatura, que las personas de edad avanzada que empiezan a perder musculatura, porque esa musculatura no se pierda, ese tejido conjuntivo no se pierda, que esa, ya te digo, que el músculo esquelético que siga fuerte y que no se pierda, por lo tanto, el rendimiento físico, porque al final pierdes musculatura y pierdes también por rendimiento, ¿vale? Rendimiento, estoy hablando de levantar un objeto, no estoy hablando ni mucho menos de hacer un levantamiento olímpico. Exactamente. La sarcopenia, para que los radioyentes lo tengan claro, tal y como acaba de comentar José Antonio, es un problema del músculo. Pero un problema del músculo, que el problema en sí es que se va adelgazando el músculo, se va consumiendo el músculo, de no usarlo. Uno de los símiles que probablemente mejor podemos utilizar es cuando hemos tenido una escayola, o conocemos a alguien que ha llevado una escayola o una férula, con un brazo o una pierna inmovilizada durante mucho tiempo, y al quitársela nos damos cuenta que a pesar del mal olor y que tenga más vello o lo que sea, nos damos cuenta de que ese miembro está más delgado que el otro miembro, el que no lleva la férula. Y eso porque el músculo, de no usarlo, ha empezado a perder masa, que es donde te encuentra la proteína. Eso, sin darnos cuenta, es el gran riesgo que, por ejemplo, que tenemos por eso mismo, por lo que enseguida, cuando está una persona en el hospital, enseguida le está diciendo el médico, nos dice a las enfermeras eso de empezar a levantarlo esta tarde ya, es decir, empezar a movilizarlo. Por eso es por lo que, por ejemplo, personas con un gran desgaste muscular, que en una intervención quirúrgica, una fractura de cadera, una prótesis de cadera, una prótesis de rodilla incluso, o incluso una prótesis humeral, ¿no?, del húmero, enseguida le está diciendo el rehabilitador, en este caso, al fisioterapeuta, que empiece a movilizarlo.
básicamente para no perder ni rango articular ni para perder tampoco esa masa muscular, que es el gran problema. Por eso el ejercicio físico, José Antonio, no es eso, por aquello un poco de sintetizar lo que nos acaba de decir. Sería una forma muy interesante de prevenir esa sarcopenia que se asocia muchas veces a ese sedentarismo prolongado, a esa comodidad, a ese televisor, a ese banco de la era eterno, ¿no? Que nos sentamos ahí y no nos acordamos de levantarnos. Sí, por supuesto. Además has puesto un ejemplo muy bueno y bueno, pues es que no es que lo diga yo ni que lo digas tú, que estos son artículos científicos, que no son artículos de Coca-Cola que pueden estar pagados, no, son artículos científicos reales de ejercicio, deporte, actividad física y salud. Y esto pues, el único fin que tiene es la salud de las personas mayores y bueno, la gente no estudia estas cosas con otro fin, sino por el bienestar y la salud de ellos. Entonces, se tienen que mentalizar mucho y la sarcopenia, pues bueno, al final es peligrosa porque la pérdida del músculo, o sea, tener musculatura es una cosa natural y la pérdida del músculo, pues al final nos hace débiles y perdemos fuerza y luego también porque dejamos desprotegidos los huesos. Cuando pierdes músculo dejas desprotegidos los huesos y entonces ya pues bueno, pues pueden venir problemas también de osteoporosis y al final una cadena que es la que rompe un eslabón y cuando en una cadena rompe un eslabón la cadena pues, ya sabemos que se rompe entera. Totalmente de acuerdo contigo. También he oído hablar que los ejercicios deberían de incluir resistencia. No es una cuestión... Está bien caminar, ¿no? Por aquello de que... Lo que hemos dicho siempre, por lo menos nosotros que quizá lo hablamos con términos más sanitarios, es cuando decimos la vuelta del colesterol, que es esa vuelta aquí en el pueblo, por ejemplo, que es esa vuelta alrededor de la Constitución, bajando por la Constitución, al Parque de las Norias, y de allí llegamos hasta el Molino y vuelta hacia atrás, ¿no? Bien, eso es un tipo de ejercicio, ¿no? No es el ejercicio en sí. La gente asocia exclusivamente a ese tipo de ejercicio más aeróbico, ¿no? Con más de más cardio, se asocia más a lo que pueden hacer, pero cada vez hay más artículos que nos hablan de que precisamente la sarcopenia no se batalla exclusivamente con un ejercicio de deambular, sino que hay que incluir ejercicios de resistencia. Vamos a ver, ejercicios de peso, no halterofilia, pero sí ejercicios de resistencia. ¿No es eso? ¿Qué ejercicio de resistencia podrían hacer los mayores así por sí mismos? A ver, lo bueno y lo que yo recomendaría, Carmelo, yo siempre digo, mira, hay veces que, bueno, las personas que con que hagan ejercicio ya pues debemos estar contentos, ¿no? Igual si le dan la vuelta a la era y al final se meten 4 kilómetros, que si van al gimnasio, por lo menos tú ya dices, bueno, ya están haciendo ejercicio. Pero lo que a mí me gusta mucho, ¿vale? Y se lo digo a mis familiares y a mi gente, pues bueno, que intenten combinar, ¿vale? Que intenten ir al gimnasio, ¿vale? Intenten ir a estos grupos colectivos que te digo, que lo repito otra vez, que en el ayuntamiento hay existe actividad y en cualquier centro deportivo del pueblo también para mayores que se informen, pues que combinen esos ejercicios de que se trabaja la fuerza, ¿vale? Donde se trabaja la fuerza muscular, la movilidad, la agilidad, la estabilidad, el equilibrio, que lo combinen con ejercicios más aeróbicos, que salgan a andar y bueno, y al final, pues bueno, el ejercicio de resistencia lo puede hacer tanto en una clase colectiva, trabajando, subiendo un poquito el pulso, ¿vale? Como dando una vuelta Claro, es que esto también es un poco generalizado, porque yo tengo la suerte, por ejemplo, mi abuelo, que tú lo conoces bien, que se puede meter una media maratón casi corriendo, ¿no? Pero hay gente pues que a lo mejor a lo mejor ya con 70 años, pues por una rodilla no puede hacer ese tipo de ejercicio. Entonces tiene que buscar esa combinación y hablar con profesionales, Carmelo, que al final le den su buena dosis de, vamos a decir, de fuerza y resistencia, ¿vale? Uh-huh. Muy bien. Hablamos de expertos, ahí donde voy a parar también. Hemos visto en varias redes sociales, por lo menos yo de vez en cuando me pongo a hablar de esto, de lo mío, siempre ves un montón de tutoriales, un montón de vídeos, ya sea plataforma YouTube, ya sea estos que cuelgan en otras redes sociales tipo Twitter o Instagram, acerca de tablas de gimnasia, ¿no? Y eso, a los que os conozco que estáis muy, muy bien formados en ejercicio físico, siempre nos decís, ¿no?, que cuidadito con hacer cualquier cosa de las que vemos por internet. Sobre todo para adultos no mayores, ¿no? Pero para hacer ejercicio físico, ¿se debe ir obligatoriamente al gimnasio
¿O también se puede hacer alguna tabla por nuestra cuenta? Por supuesto, en cuanto a lo primero, ¿vale? Lo que podemos encontrar por Internet, tú piensas que en Internet puedo subir ese, vamos a hablar, lo has dicho tabla, vamos a hablar, esa metodología de entrenamiento, la puedo subir yo, la puedes subir tú, o la puede subir cualquier persona. O sea, cualquier persona que no tenga ni idea, una tarde en su casa aburrida, coge y dice, venga, y sube algo así, ¿vale? Entonces, hay que informarse, por supuesto, de esas tablas, de esas recomendaciones por Internet. Yo, ya te digo, incluso en la tele he visto barbaridades, en programas de la 1, en programas de la 2, de todas las televisiones, he visto barbaridades. He visto gente que no es profesional y que está ahí dando recomendaciones que, bueno, que gente muy estudiosa, pues luego pues también las divulga a base de, pues, diciendo que son atrocidades, ¿no? Y luego, en cuanto si se puede hacer en casa, por supuesto. El problema es, claro, que una persona a lo mejor ya mayor, imagínatela con el teléfono, imagínatela con el ordenador pendiente de lo que tiene que hacer, de lo que no, ¿vale? Pues a lo mejor le costaría más. Lo que sí puede hacer es, repito, volver a hacer, ir a un profesional, que vaya por lo menos un día, que salga de casa, que la mente que se pueda despejar, que pueda hablar con los demás, que salga a tomar el sol y hacer deporte al aire libre. Y luego en casa, que ponga en práctica, Carmelo, esos ejercicios, que aprende, que se lo diga a su monitor o a su entrenador. ¿Qué puedo hacer en casa? Y por supuestísimo que puede combinar. En casa se puede entrenar. Es más, en el confinamiento, ya te digo, en el confinamiento mi propio abuelo, ¿vale?, pasado los 90 años, hacía ejercicio en casa. Se subía a su terraza y hacía ejercicio en casa. Con su ejercicio practicaba, no dejó de hacer deporte. Tanto él como yo creo que más de media Europa se puso a hacer ejercicio, porque en esos momentos tan duros sabíamos que bueno, al final el deporte era un poco lo que nos sacaba adelante. Entonces, en casa se puede hacer ejercicio, pero Carmelo, hay que intentar salir a la calle, a que nos dé el sol, a respirar aire puro, a ver los árboles, a ver los pájaros, a ver a nuestro amigo, a nuestra amiga, y a disfrutar y a juntarse con la gente y a hacer deporte, pero que también sea salud mental, no solo física. Totalmente de acuerdo contigo. Para terminar, de verdad que se nos ha ido el tiempo en la entrevista, porque es muy interesante todo lo que nos estás contando. ¿Qué mensaje te gustaría transmitir a los mayores en relación a ese ejercicio físico? ¿Qué les dirías ahora mismo en pocas palabras? Pocas palabras, Carmelo. Vamos a ver, que si me apetece ser un poco, vamos a ponerle un poco, porque al final, si no hay un látigo, ¿sabes? Siempre en algún sitio, si quieren a su familia, si quieren de verdad a su hijo, a sus nietos, y quieren a su familia, que hagan deporte para que se sientan bien y que puedan disfrutar muchísimo más tiempo con ellos. Eso es lo que le diría. Muy bien. Muchísimas gracias por tu amabilidad, José Antonio, por tu más que demostrar profesionalidad, está claro. Es esperanzador que alguien tan joven, ¿no?, sobre todo tan comprometido como se te nota en el habla, estés tan bien formado como lo estás tú. Ha sido un placer tenerte en Radio Abarán, tenerte en este programa llamado Lecciones Mayores, y esperamos verte pronto para seguir hablando de este tema tan interesante. Muchísimas gracias, José Antonio. Muchas gracias, Carmelo. Venga, gracias. Muy buenos días. Hasta luego. Todos los martes en la sintonía de Radio Abarán, un programa para conocer más a nuestros mayores, con noticias de actualidad, temas de salud, dirigido por Carmelo Gómez, presidente de la Sociedad Murciana de Enfermería Geriátrica y Gerontológica. Bien, pues una vez entrevistada a la persona experta del día, creo que tenemos las cosas mucho más claras. Si antes de la entrevista ya les avanzaba que no hay muchas excusas para no poder hacer ejercicio físico, José Antonio incluso ha concretado más describiendo hasta espacios ambientales de nuestro municipio que pueden utilizar perfectamente para cualquier actividad. Es bueno saber esto, es bueno saberlo y sobre todo porque ya no hay excusas para no hacer ejercicio. Ya hoy vamos a dar por terminado nuestro programa con una serie de ideas que creo que han quedado clarísimas y que, bueno,
como buen colorario, como me he comprometido a hacer en cada uno de los programas, acabará con la recomendación tanto de una película como de un libro. Como libro les recomiendo La sonrisa etrusca. Es un libro precioso que habla de ese traslado a la ciudad de una persona mayor que ve cómo su vida se va yendo y cómo tiene que volver a vivir con, en este caso, su hijo y con su nieto, que es quien realmente le va a dar vida en un momento crucial y que, por supuesto, no voy a hacer spoiler desvelándole el argumento del libro. Sí creo que es un libro muy interesante, es muy reflexivo y nos va a ayudar no a tener que vernos a nosotros necesariamente, que podría ser también, sino otra forma más de enfrentarse al final de la vida de una persona. Como película, yo, la semana pasada hablábamos de Hotel Marigold. Es una película muy interesante, y esta semana me gustaría recomendarles otra muy bonita, a mí me encanta, que se llama Despertares. Repito, el nombre de la película es Despertares. Tiene muchos años ya, esa película tiene muchísimos años, más de 25. La protagonizó en su momento Robin Williams, ya fallecido hace unos años, con una gran depresión, por cierto, tema del que hablamos la semana pasada, y está libre de visionado, o sea, se puede ver perfectamente en YouTube, en Internet, de libre acceso. Está la película completa, ¿de acuerdo? Con lo cual la pueden ver sin ningún tipo de problema. Y con esto les deseo una buena semana, espero que tomen la iniciativa y se dediquen ya a planificar ese ejercicio físico. Si tienen dudas, acudan a su médico, a su propia enfermera de referencia o incluso al monitor deportivo como puede ser José Antonio o muchos más que nos encontramos en este municipio. Muchísimas gracias por su atención y que tengan una buena semana. Todos los martes en la sintonía de Radio Abarán, un programa para conocer más a nuestros mayores, con noticias de actualidad, temas de salud, dirigido por Carmelo Gómez, presidente de la Sociedad Murciana de Enfermería Geriátrica y Gerontológica.